y quiero que me acompañe a el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo 50 y estaremos culminando hasta el capítulo 24 en el versículo 12. Vamos a leer todo el relato de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Así que por favor abramos Lucas capítulo 23, versículo 50 en adelante, y cuando lo tenga me dice un amén, amén. Como que Jesús resucitó. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se paró junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 12 y a todos los demás. Y era María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentado, que estaba en 70 estadios de Jerusalén. Vamos a leer hasta aquí. Padre, gracias. Gracias porque estos textos nos llevan a los pies de la tumba. El viernes pasado vimos a los pies de la cruz lo que allí ocurrió. Pero hoy, Señor, nos paramos a los pies de aquella tumba que ha sido el testigo más poderoso, sin hablar una sola palabra, de lo que ocurrió en aquel lugar.
Padre, que nosotros en esta mañana podamos ser impactados, asombrados, pero sobre todas las cosas transformados por el poder de la resurrección de Cristo. En Cristo Jesús nosotros te pedimos estas cosas y confiamos en que tu Espíritu Santo hará lo que es imposible al predicador y lo que es imposible, Señor, a todos los que estamos en este lugar escuchando tu palabra. Cambiar nuestros corazones a la luz de la misma. Te lo pedimos, Señor, en tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. Si alguien se le acercara a usted y le preguntara por qué usted es cristiano y no de otra religión, ¿por qué usted sirve a Cristo? ¿Por qué está reunido en este lugar? Porque hay personas que creen en otras creencias, otras filosofías. ¿Por qué crees que lo que afirmas creer es cierto? ¿Acaso no es lo mismo que otras religiones? Otras religiones creen ciertas, valga la redundancia, creencias, dan la vida por esa creencia. Y algunos pueden decir, y probablemente si usted hubiese nacido en un país musulmán, usted no fuera hoy cristiano, usted fuera musulmán, y probablemente tendrían razón. Si usted hubiese nacido en un país budista, probablemente usted no estuviese hoy sentado en este lugar, estuviese sirviendo a Budas. ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué tienes la convicción de que cristianismo o servir a Cristo es verdad por encima del judaísmo, por encima del hinduismo, por encima del bamismo, por encima del toaísmo, del sintomismo, del budismo, del sijismo, del brahmanismo? ¿Por qué? ¿Por qué creer en Jesús y no creer en Buda? ¿Por qué creer en Jesús y no creer en Mahoma, en Krishna, en Confucio, etcétera, etcétera? La respuesta a esa pregunta se debe contestar con 4 palabras. Pastor, una pregunta muy profunda para ser contestada de una manera tan simple. 4 palabras contesta una pregunta tan profunda como esa. Si 4 palabras contesta una pregunta como esa: Cristo resucitó de la muerte. La tumba está vacía. La historia lo confirma. Todos los demás están muertos. Todos los líderes religiosos que fundaron religiones están muertos. Nuestro Salvador vive. Mahoma muerto. Buda muerto. ¿Por qué creo en Cristo y no creo en otros dioses? ¿Por qué creo en Cristo y no creo en otros iluminados? Porque la tumba está vacía. Porque Él dijo ser Dios y testificó con sus hechos ser Dios. Porque Él dijo ser un Dios vivo caminando entre su pueblo y sus hechos lo testificaron. Porque Él dijo que venía a salvar a pecadores y en alrededor de los 2000 años pecadores han sido salvados y transformados por su poder. Esa es la convicción nuestra, iglesia. La resurrección cambia todo. Cristo pudo haber dicho muchas cosas, hacer muchos milagros, testificados palabras poderosas, pero si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que Jesús dijo es mentira. Pero si Cristo resucitó, todo lo que Jesús dijo es verdad. Todo, iglesia, no unas palabras, todo lo que Jesús dijo es verdad. Quiero que podamos ver
a través de estos textos que acabamos de leer, cómo estos hombres quedaron impactados por la resurrección de Jesús. Y el primer hombre que yo quiero que pongamos atención es la vida de un tal llamado José, de una aldea conocida en Judea como Arimatea. Y mira lo que dice el texto en el versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Fíjese bien, este es un hombre miembro del concilio, quiere decir, él era miembro del Sanedrín, de las influencias religiosas dentro del fariseísmo más grande de la religión judía. Varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. José, como les dije, de la provincia de Arimatea, era un miembro del Sanedrín, poderoso, distinguido, rico. Pero dice una palabra interesante aquí el versículo: era un hombre bueno y era un hombre justo. Su consejo era altamente respetado, era consultado por los demás. Aquí no es un Juan del pueblo, era un hombre de mucho bagaje espiritual. Era un hombre en el cual los demás respetaban y consultaban. Y Lucas dice que este hombre esperaba el reino de Dios. En otras palabras, Dios había hecho un efecto transformador en su vida. Hay una obra en el corazón de José, no sé hasta qué punto de madurez, no sé hasta qué punto de conocimiento pleno, pero sí podemos saber que este era un hombre que ya había sido transformado por el Señor. Todos entienden que él era un discípulo a la secreta de Cristo. Estaba dentro de aquel concilio, pero había creído en Jesús como Mesías. Este era un hombre que tenía dinero, era poderoso. Y hermano, se atrevió a hacer algo que nadie se atrevió a hacer. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús en este momento? Todos estaban escondidos, huyendo, incrédulos. Y yo no estoy simplemente criticando a los discípulos de Jesús, porque probablemente nosotros somos un buen ejemplo de cómo son los discípulos. Escuchamos la palabra, escuchamos lo que Jesús nos dice, pero a la hora de la verdad no la creemos. Así somos nosotros también. Pero hermanos, a diferencia de todos los discípulos de Cristo, el único que tuvo la valentía de poder acercarse a Pilato y solicitarle algo que era ajeno a Pilato, ningún hombre se iba a atrever a ir donde la máxima autoridad de aquel lugar para decirle: por favor, danos el cuerpo de ese criminal. Recuerda que todos los que estaban crucificados allí habían sido condenados por criminales. Así que esa solicitud de José de Arimatea no era una solicitud común. Yo me atrevería a decir que nadie se había atrevido a ir donde esta autoridad para decirle: por favor, danos el cuerpo de aquel crucificado. Su vida estaba en juego. Y como les expliqué, José de Arimatea no era cualquier fulano. Él era un miembro principal de los líderes religiosos. Y este hombre se atrevió a hacer lo que nadie se atrevió a hacer. Por favor, vaya, en el libro me parece que es el Evangelio de Marcos, dice que él fue con mucho temor donde Pilato. Marcos capítulo 15. Porque él sabía que ante esa petición su vida estaba en juego. Y le pide el cuerpo de Jesús.
Yo no quiero que pasemos por alto, hermano, lo que está ocurriendo en este momento. Jesús había muerto, de manera que tenían por costumbre dejar, escuche, a los cuerpos colgados de la cruz hasta que se descompusiera colgado de la cruz. Esa era la forma en la cual los romanos aplicaban el castigo. ¿Para qué lo hacían de esa forma? Para que los demás vieran y temieran. Esto te va a ocurrir a ti si tú te rebelas contra el imperio. Los dejaban colgados en aquella cruz, descompuestos en aquella cruz, y todos lo vieran y temieran. Mira la soberanía de Dios. Mira el cuidado. Aunque Jesús estaba en su cuerpo allí, recuerda que Jesús estaba vivo en el Espíritu. Pero pastor, ¿cómo que Jesús estaba vivo en el Espíritu? Bueno, usted recuerda en la cruz las últimas palabras que habló con el que estaba colgado a su lado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Adiós, pero ¿y Jesús no estaba en la tumba? Si el cuerpo de Jesús estaba en la tumba. La esencia espiritual de Jesús estaba en el Padre. Pero pastor, porque aquella mujer cuando se le acercó y le dijo, no me toques porque todavía no he ido a la presencia de Dios. Claro, el cuerpo glorificado no había ido a la presencia de Dios. Así que mientras Jesús está en la tumba, Él mismo está planeando su sepultura, su entierro y su resurrección. Orquestando de una forma soberana y detallada todo lo que iba a ocurrir en el momento de su resurrección. Comenzando con un hombre movido por el Espíritu llamado José, para que no dejara su cuerpo allí donde la historia dice que así era que terminaban los crucificados, sino que movido por el Espíritu le dijera a Pilato, dame el cuerpo de Jesús. Le dijera con temor, por favor, dame su cuerpo. Como ya era día de la Pascua, como acabamos de leer, los líderes religiosos estaban inquietos, porque en el momento donde se iba a celebrar la Pascua, habían 3 colgados en un madero en Jerusalén. Recuerda que para la Pascua eso era algo inmundo. Los sepulcros tenían que estar bien blanquitos, tenía que estar todo, no podía tocar un cadáver. Pero la Pascua se acercaba, era día viernes, la Pascua era sábado y habían 3 colgados allí. Así que los líderes religiosos le piden que por favor quiten a esos hombres de allí. Y ellos, para asegurarse de que realmente esos 3 estaban muertos, le cortaban las piernas para que pudieran asegurarse que había una muerte de asfixia. Para que se cumpliera la palabra del Señor, así como en Éxodo, donde el cordero no podía ser quebrada sus huesos, ninguno de sus huesos podían ser quebrados. Jesús era el cordero pascual, y cuando llegan donde Jesús para cortarle las piernas, se dan cuenta de que Jesús ya estaba muerto. Le atraviesan una lanza en su costado y sale sangre y agua. En esa condición, lo que hacían era, con los otros 2 que estaban al lado de Jesús, los llevaban a una fosa común y ahí los tiraban a todos. Y en otras ocasiones, que en este caso en particular era lo que iban a hacer, ya que aún esa fosa común tenía que estar limpia para la Pascua y el día de reposo, ellos lo echaban en un lugar llamado el Gehenna. Era un lugar en el cual había fuego, quemaban la basura y allí también quemaban esos cuerpos. Ese hubiese sido el destino del cuerpo de Jesús si el Dios soberano que orquesta la historia no había tenido planificado a cabalidad la sepultura de nuestro Señor Jesús. Y Él mueve a José de Arimatea para decirle, dame el cuerpo de Jesús. Era un hombre rico, hermano. Para que tuviera una tumba a este nivel, tenía que ser un hombre con mucho dinero y con mucha influencia.
Al punto de que Pilato le da a José de Arimatea la autoridad de poder tomar el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra que él toma el cuerpo de Jesús y lo lleva a una tumba que nadie... Usted puede ver la soberanía de Dios. Usted puede ver el cuidado de Dios. Usted puede ver la organización perfecta de Jesús de su propio funeral. Nadie había estado allí. Nadie había tenido la oportunidad de haber sido enterrado en ese lugar. Hermano, cuando José de Arimatea mandó hacer aquella tumba, lo menos que se pensaba él y lo menos que se pensaban los que estaban construyendo aquel panteón era que el Dios hecho carne iba a estar dentro de esa tumba. Ellos no tenían idea de que allí iba a ser el testimonio público más grande sobre todo el universo. Ni idea. Pero el Dios soberano sí. El Dios soberano que orquesta la historia. Dice la palabra que movió a este hombre que estaba esperando el reino de Dios y le pide el cuerpo. Y envolviéndolo en sábana, lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Hermano, al leer estos versículos, uno tiene que detenerse a poder entender la magnitud de lo que está ocurriendo aquí. Porque a veces hablamos de la resurrección, pero no hablamos de la sepultura. Y aún ese momento de la sepultura estaba totalmente y soberanamente calculado por nuestro Dios. Algo que es fuera de lo común, algo que no estaba en la mente de nadie. Dios lo tenía, como dicen por ahí, perfectamente calculado, soberanamente calculado. No solamente había un líder del Sanedrín que estaba haciendo esto, sino que allí había otro más, muy conocido por ustedes. José de Arimatea, probablemente esta es la primera vez que usted lo escuche en la Biblia. Pero este personaje que estaba junto con él, eran cómplices de ese plan soberano de Dios. Usted sí lo conoce. Y este hombre, Juan capítulo 19, versículo 39 al 40, nos habla que visitó a Jesús de noche y vino preguntándole, ¿cómo puede ver un hombre el reino de Dios? Juan capítulo 3, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de aquel hombre llamado Nicodemo? Pues Nicodemo pasó el tiempo y algunos pueden preguntarse, ¿qué habrá pasado con Nicodemo? ¿Realmente Nicodemo nació de nuevo? ¿Realmente Nicodemo entendió lo que Jesús le dijo? Porque inicialmente no lo entendió. Recuerda que Nicodemo le dijo, bueno, ¿y cómo un hombre viejo puede nacer del vientre de una mujer cuando ya es viejo? ¿Cómo puede entrar de nuevo? Él no lo había visto de forma espiritual. Él no entendía espiritualmente lo que era el nuevo nacimiento. Pero gloria a Dios, que al parecer, por lo que vemos en Juan capítulo 19, versículo 39 al 40, Nicodemo entendió quién era Jesús. También Nicodemo, dice la palabra, el que antes, había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe con 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo. Allí estaba junto con José de Arimatea Nicodemo, y con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo fue transformado por el Señor de tal manera que volverse un cobarde, haber sido un cobarde, hoy junto con José de Arimatea sepultan a Jesús.
en aquella tumba sin utilizarse. Tumba de ricos, para que se cumpliese la profecía de Isaías 53, versículo 9, mas con los ricos fue en su muerte. Todo estaba diseñado conforme al perfecto decreto de Dios. Esa profecía, con los ricos fue enterrado, más con los ricos fue en su muerte, se estaba cumpliendo aquí, Isaías 53, versículo 9. Y la pregunta todavía sigue siendo: ¿y dónde están los discípulos? Huyendo por su vida, por su pellejo, ellos estaban escondidos. Pero estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida sin aún ver a Jesús resucitado. Los discípulos, después de ver a Cristo resucitado, se volvieron supermanes. Y gloria a Dios, porque eso es lo que hace el poder de la resurrección. Pero hermanos, estos hombres expusieron su vida con el cadáver de Jesús. Ellos no habían visto a Jesús resucitar, pero tenían la confianza que lo que Jesús dijo era una realidad. Iglesia, si estos hombres con menos revelación que nosotros estuvieron dispuestos a dar su vida por la gloria de Dios y de Jesús, cuánto más nosotros que ya hemos reconocido al Cristo resucitado y la tumba vacía. Ellos lo hicieron antes. Alguien dijo en una ocasión: estos hombres pueden representar muy bien lo que es la labor de la iglesia en el tiempo presente: cuidar el cuerpo de Cristo. Obviamente no estoy hablando de una alegoría que está haciendo aquí, pero es un buen ejemplo de lo que es nuestra labor en el día de hoy. Y el cuerpo de Jesús resucitado y vivo, viviendo en medio de nosotros, este lo tuvo un cadáver en sus manos, con la convicción de que este hombre era el Hijo de Dios. Sigue diciendo, versículo 54, era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto allí su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas. Ya lo había hecho Nicodemo, pero ellas querían hacerlo. Y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas mujeres siguieron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos vieron cómo José y Nicodemo pusieron el cuerpo de Jesús en aquella tumba y lo siguieron hasta ver el sepulcro y ver cómo se había puesto aquella enorme piedra que luego nos dice también el Evangelio de Mateo. Es una gran piedra, fue puesta al frente de la tumba de Jesús, donde nadie podía entrar, y estas mujeres lo sabían, porque ya lo habían visto, estaban siguiendo a Jesús. Regresan a sus hogares, preparan las especias y llega el día de reposo, día sábado, que ellos descansan. Esto ocurre viernes, la muerte de Jesús. Estas mujeres se van a su hogar el día viernes en la noche, regresan el día sábado, guardan el día de reposo, preparan las especias, y el primer día de la semana, recuerda que antes no se dividían los días como nosotros lo tenemos hoy. Hoy lo dividimos como lunes, martes, miércoles. Antes se dividía desde el día de reposo, que era la esencia de la semana, como séptimo día de la semana, y luego se contaba primer día de la semana, lo que hoy nosotros conocemos como domingo. Antes se le llamaba: hoy es el primer día de la semana, mañana es el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, hasta el séptimo día de la semana, que era el día de reposo. Pues aquí definitivamente que cuando están guardando el día de reposo era el séptimo día, y al otro día, al terminar el día de reposo, ¿cuándo es? Domingo. Termina el día de reposo, y el día domingo, temprano en la mañana, las mujeres que habían preparado aquellas especies aromáticas vinieron junto a otras al sepulcro, y para sorpresa encontraron, para sorpresa de ellas,
que la piedra había sido colocada en el sepulcro, la que había sido colocada, la habían removido. Qué interesante. Porque si estas mujeres iban con especias en sus manos, y si estas mujeres iban a ungir el cuerpo de Jesús, definitivamente habla de que estas mujeres también estaban llenas de valor y amor por Cristo. ¿Por qué? Porque igualmente su vida estaba en juego. A un soldado que las quisiera ver entrar a aquella tumba donde estaban custodiando aquel lugar, ellas entraron a aquel lugar para ungirlo. Hermanos, estas mujeres eran valientes. Tenían gallardía para llegar a aquel lugar y hacer lo que ellas estaban haciendo. Amaban a Jesús. Y escúchame, sin embargo, no habían creído en lo que Jesús le había dicho. Porque si realmente hubiesen entendido, yo no sé si no lo creyeron o no lo entendieron, o ambas cosas. Porque si lo hubiesen entendido, hermano, ellas no iban allí con especias para ungir a Jesús, el cadáver de Jesús. Ellas iban allí para esperar y decir, hoy Él va a resucitar. Pero ellos no fueron para ver la resurrección de Jesús. Ellos fueron a ungir un cadáver. Y cuando llegan a aquel lugar, se sorprenden porque ellos no esperaban ver la piedra removida. Ellas esperaban ver el cadáver. Y cuando llegan a aquel lugar, encuentran la piedra removida. Y dice la Escritura en Juan capítulo 20, versículo 11 al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado. Incluso ellas no dijeron: ay, estoy llorando de emoción porque yo sabía que Jesús iba a resucitar. No, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabían que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Estas mujeres sabían que no tenían vida sin Jesús, pero a la misma vez, iglesia, ellas no habían entendido lo que Jesús le había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Y nos dicen que entraron y encontraron aquel lugar vacío, y llegan los varones de los ángeles, les aseguran que Jesús no estaba allí, y dice Lucas que ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Ahí fue donde le cayó el 20, ¿cierto? ¿No te pasa a ti y a mí? Cuando Jesús nos ha dicho una y otra vez lo mismo, y nosotros que estamos tristes, y nosotros que estamos agobiados, y nosotros que estamos sin esperanza, hasta que el Espíritu Santo, por medio de su obra soberana, a través de su palabra, a través de tu consejo, a través de la gracia de Dios, ¡cierto! ¡Qué cabezón soy! Iglesia, somos dados a olvidar la resurrección de Jesús. Estas mujeres habían olvidado la resurrección de Jesús, y tú y yo somos dados a olvidar la resurrección de Jesús. A veces actuamos como si Jesús no hubiese resucitado. A veces actuamos como si Jesús todavía estuviese en la tumba. A veces tenemos los mismos temores como si Jesús no estuviese vivo. A veces pensamos como que Dios se olvidó de nosotros y que no está vivo y que no se encarga de los asuntos. Así actuamos muchas veces. Amamos a Jesús como ellas, pero somos dados a olvidarnos como ellas. Y mira lo que produce la resurrección. Versículo 9: y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas salieron corriendo, temerosas pero asombradas de lo que habían visto. Hermano, ellas no pudieron quedarse calladas. Y por razones soberanas de Dios,
permite que los primeros testigos de la resurrección no fueran hombres, porque el hombre se hubiese quedado calladito. Pero si hay algo que tiene, y hermanas no se enojen, las mujeres, es que le cuesta quedarse calladas. Y aquellas mujeres salieron y testificaron a todos los que estaban allí: nuestro Señor resucitó, nuestro Señor resucitó. Y cuando se llegaron y pensaron que los discípulos dijeron: amén, yo lo sabía. Cuando se lo dice a los discípulos, dice la Escritura que los discípulos no le creen. Y hermanos, esto es algo poderoso en el testimonio de la resurrección de Jesús. Porque si alguien no podía testificar en un tribunal en el tiempo que se escribe esto, eran las mujeres. ¿Te das cuenta de que la Biblia no fue escrita por hombres? Obviamente fueron inspirados por Dios y escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Pero el hombre en su carne, si esta historia no fuera cierta, no iba a decir: los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron unas mujeres. Porque en una corte ellas no tenían nada de poder para poder testificar. Pero Jesús soberanamente escoge a unas mujeres para que fueran testigos inmediatos de la resurrección de Cristo. Fueron transformadas por el poder de la resurrección. Y dice la Escritura que allí fueron luego Pedro y Juan al sepulcro y encontraron los lienzos solos y regresaron a su casa sorprendidos por lo que habían visto. No quedaron igual. Aquella tumba que Dios soberanamente escogió al hombre que la preparó, al hombre que pidió el cuerpo, aquella tumba iba a ser testigo de que Jesús había resucitado. Si Jesucristo hubiese sido echado en un foso común, esa evidencia de esa resurrección no se podía dar. Si Jesucristo hubiese sido echado al Gehenna, esa evidencia de esa resurrección no iba a ser tan visible. Dios se encargó que fuera una tumba, y una tumba de rico, y que pusieran una piedra, y que Dios soberanamente utilizara a 2 ángeles para que movieran la piedra. Como dice el pastor Steve Lawson, no para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar. La piedra no fue quitada para que Jesús pudiera salir, porque dice en uno de los evangelios que Él entró y aún sin abrirse la puerta, cuando los discípulos estaban comiendo, y se les reveló a ellos. Él no necesitaba la remoción de aquella piedra. Tú y yo la necesitábamos para poder entender que nuestro Jesús resucitó. Para que el mundo pudiera ver: aquel que dijo ser Dios el Mesías, es Dios el Mesías. El mundo hoy puede ver y entrar a la tumba de Jesús. Obviamente hay unos debates entre los católicos y los protestantes en Israel cuál es la verdadera tumba de Jesús. Pero ya sea la de los católicos o ya sea la de los protestantes, la tumba de Jesús está vacía. El cuerpo de Jesús nunca fue encontrado. Y el cuerpo de Jesús nunca lo encontrarán, porque Jesucristo resucitó de los muertos. Hermanos, este es el evento más grande que ha ocurrido en la historia, y en el cual nosotros debemos poner nuestra fe. Nosotros tenemos una fe segura por el poder de la resurrección de Cristo. Y yo quiero que podamos ver algunas de las consecuencias de la resurrección a la luz de este pasaje que acabamos de leer. Número 1, la resurrección nos asegura que el Padre aceptó el sacrificio que me sustituye. La resurrección me asegura que hoy yo puedo entrar delante de Él porque el sacrificio fue acepto. ¿Y cómo yo sé que realmente el sacrificio de Jesús fue acepto? Porque Jesús resucitó. El Padre aceptó al sustituto cordero por mí y lo levantó de los muertos. La muerte fue conquistada y la muerte ya no tiene la última palabra sobre mi vida. Esas son las consecuencias de la resurrección de Cristo. Ya la muerte no tiene poder sobre el creyente.
La última palabra no la tiene la muerte. Iglesia, tú y yo podemos estar tranquilos porque mi deuda fue saldada y lo sabemos porque Jesús resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria si Cristo con su muerte te derrotó? Convicción de la resurrección de Cristo. Consecuencias de la resurrección de Cristo. Por su resurrección, dice Jesús, dice su palabra, que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así como Cristo resucitó y dijo: yo soy el que tiene el poder de la vida y de la muerte, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Así como yo he resucitado, ustedes también resucitarán si han creído en mí como su sustituto. La muerte del creyente, alguien la describe como el avión que nos llevará a la presencia de Dios. Eso es solamente la muerte para nosotros. Tu muerte y mi muerte, si has creído en Jesús, es simplemente el avión que me lleva a la presencia de Dios. Porque la muerte fue derrotada en Cristo. Esperamos cielos nuevos, esperamos tierra nueva, esperamos cuerpos glorificados, sí, pero cuando muramos, dice el apóstol Pablo, estar con Cristo es mucho mejor. Y esperamos cuerpo glorificado hasta que regrese y sea consumado su reino. La resurrección de Cristo nos confirma de que Jesús seguirá salvando a pecadores hasta que regrese. Los que hemos creído en la resurrección creemos que el cristianismo no es en vano, de que todo lo que hagamos para el Señor tiene repercusiones eternas. La resurrección de Cristo me recuerda de que Él puede entender perfectamente lo que tú y yo sentimos, porque Él recibió la mayor de las injusticias y Él murió por nosotros, pero Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y por último, la misma gracia que le mostró a los discípulos, que escúcheme bien, le abandonaron, le traicionaron y no podían creer en su resurrección, está disponible para nosotros hoy. Esa misma gracia que Él mostró para con los incrédulos, discípulos suyos, para con los tercos, discípulos suyos, para con los cobardes, discípulos suyos, lo sigue mostrando hoy para los tercos, cobardes, olvidadizos e incrédulos discípulos, como lo es usted y como lo soy yo. Esa misma gracia que le mostró la resurrección, que va donde ellos, que los confirma, y se encuentra con otro y dice: no, yo no te creo, déjame tocarte. Usted puede decir hoy: yo soy Tomás. Así somos. Viendo todas las evidencias de la resurrección, todavía le pedimos: ay Señor, para saber que tú existes, mueve una hoja. Movió el cielo, envió a su Hijo. ¿Qué más quiere? Movió la eternidad para salvar a su pueblo como testigos de su resurrección. ¿Qué más quieres? Quiero preguntarte, ¿Cristo vive en nosotros? Él vive, lo cantamos, lo creemos porque Él vive. No temo al mañana porque Él vive, ya no hay temor. Pero realmente Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Quiero terminar con las palabras de J.C. Ryle, donde dice: no nos conformemos con haber visto con nuestros ojos y oído con nuestros oídos las cosas escritas aquí para aprender acerca de Jesucristo. Preguntémonos si sabemos que Cristo mora por fe en nuestros corazones. Eso es lo que debemos preguntar.
Porque algunos pueden decir, no, pues yo sé que Jesús vive, yo sé que resucitó, pero ¿realmente Jesús vive en tu corazón? Porque lo más, diría el americano, oxímoron que puede existir es que alguien crea en un Cristo resucitado estando en un cadáver espiritual, muerto en sus delitos y pecados. Esa es la contradicción más grande. Creer en un Cristo resucitado, muerto espiritualmente. Y me temo que así hay muchos en el día de hoy. Dice Riley, da al Espíritu testimonio a nuestro espíritu de que Cristo es nuestro y nosotros somos suyos. Podemos decir verdaderamente que estamos viviendo una vida de fe en el Hijo de Dios y que hemos descubierto por experiencia que Cristo es precioso para nuestras almas. Iglesia, estas son preguntas muy serias que nosotros debemos considerar. No descansemos hasta poder dar una respuesta satisfactoria. El que tiene al Hijo tiene la vida, y al que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tú no puedes celebrar hoy la resurrección de Cristo si todavía estás muerto en tus delitos y pecados, porque Cristo no ha resucitado en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo hoy. Que puedas tener un encuentro con el Cristo resucitado hoy, y todos tus argumentos, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios pueda ser destruido por el Cristo resucitado. Ante Él no hay argumento. Él dijo lo que dijo, y lo que dijo es cierto. No le creo, ve a la tumba. Ve a la tumba. Que podamos vivir una vida de confesión de que Jesucristo es el Señor y el dueño y el amo y el rey de nuestra vida. No simplemente un día de confesión. El cristianismo no es un día de confesión. No, porque lo que pasa es que un día hicieron un llamado, yo pasé al frente, ese día lloré, se me pararon los pelos, me arrodillé. Qué bueno por ese día. Pero ¿qué pasó después de ese día? ¿Cómo estás confesando a Cristo en tu día a día? No es un día de confesión, es una vida de confesión. Ese es el cristianismo. No es lo que yo hice un día, es lo que Él sigue haciendo en mí. Porque Él vive. No es simplemente un número de reglas, es que Él vive, y Él vive en su pueblo, Él vive en nosotros. Iglesia, yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Tú crees realmente en la resurrección? ¿Reflejas en tu vida que tú crees en la resurrección? ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo yo puedo reflejar en mi vida que realmente yo creo en la resurrección? Bueno, primeramente, ¿crees que esta vida no es todo? Y que esta vida simplemente es una coma, algo breve, y que no es todo. Porque cuando tú ves la vida de esa forma, tú vives a la luz de la resurrección. ¿O tú crees que lo más importante, lo que vale la pena en esta vida, es que nosotros nos gastemos simplemente para las cosas de esta vida? Porque si es así, hemos olvidado que creemos en un Cristo resucitado. ¿Y por qué, pastor, nos olvidamos con esas cosas, en obsesionarme por las cosas de este mundo, en un Cristo resucitado? Bueno, porque precisamente si tú crees que lo que más vale la pena vivir en esta vida es lo que hacemos para Cristo y la extensión de su evangelio, es porque tú has entendido que Jesús resucitó y que un día tú morirás y tú resucitarás y estarás delante de su presencia. Eso es vivir a la luz de la resurrección. No es simplemente decir, sí, yo sé que Cristo resucitó. Si tú lo sabes, vive a la luz de esa resurrección. Vive como si Jesús resucitó. Una de las cosas que Martín Lutero decía es, por favor, Señor, nunca me hagas olvidar la resurrección de Cristo. Hazme vivir como si tú hubieses resucitado hoy. Ese debe ser nuestro deseo. Vivir a la luz de que Jesús resucitó hoy. Y haberlo visto resucitar hoy. Y lo hemos visto a través de la historia y de las páginas de la Biblia hoy. ¿Dónde yo estoy poniendo mis dones? ¿Dónde estoy poniendo mis talentos? ¿Dónde estoy poniendo mis energías? ¿Dónde estoy poniendo mi dinero? ¿Lo estoy poniendo al servicio del Señor?
Eso es vivir a la luz de la resurrección. Poner mis talentos, mis energías, mis dineros, mis dones al servicio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó, un día yo resucitaré con Él. Y todo lo que yo vivo, lo vivo a la luz de esa resurrección. No, esto no es todo lo que tenemos aquí. Nosotros no vivimos a la luz del viernes. El viernes pasó, pero el domingo viene. Y el domingo llegó. Tu domingo y el mío también llegará. Un día resucitaremos con Él cuando muramos. Vive a la luz de eso. ¿Estás sirviendo a otros en la iglesia? ¿Estás sirviendo a los de afuera? ¿Estás testificando de la resurrección de Cristo a los de afuera? ¿Estás sirviéndole a la iglesia? ¿Eso es vivir a la resurrección de Cristo? Que podamos ser iglesia consecuentes con nuestra fe, con lo que profesamos, con lo que creemos. Creemos en un Salvador resucitado. Vive a la luz de esta verdad. Vive a la luz de una vida que va a ser resucitada. Y vive a la luz de creer de que aquel que te resucitó, te resucitará y tú vivirás para Él para siempre. Vivamos a la luz de eso. No es simplemente una doctrina en un papel. Es una doctrina que transformó toda nuestra vida. ¿Crees en la resurrección de Cristo realmente? Vive conforme a esa resurrección. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias porque resucitaste de los muertos. Gracias porque toda la evidencia de tu palabra es cierta. Todas tus promesas fueron cumplidas. Y tú sellaste esa verdad en nosotros. Gracias. Porque, Señor, lo que nos hace hoy tener una convicción como nada de que tu palabra es cierta, de que lo que dices es real, de que lo que dice la gente no puede compararse con lo que tú dices, de que lo que los iluminados testifican es simplemente basura al lado de la verdad de tu Hijo, de que hay solamente un solo camino y un solo mediador en el cual los hombres pueden ser salvos, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa verdad de la resurrección es quien sella todo lo que tú dijiste, Señor. Si tú has resucitado, no hay otro camino en cual el hombre pueda ser salvo. Si tú has resucitado, no hay otra forma en la cual el hombre pueda encontrar esperanza. Si tú has resucitado, Señor, aquel que no está en ti tendrá condenación eterna, porque esas palabras también son fieles y verdaderas. Pero si tú has resucitado, todo aquel que crea en ti se arrepienta de sus pecados, dice tu palabra que tú no lo echas fuera, que pueden venir en arrepentimiento y fe. Si hay alguna de tus ovejas en este lugar que pueda en esta mañana escuchar tu voz y pueda venir en arrepentimiento, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo lo mueva a convicción. De la misma forma que vemos tu Espíritu orquestando cada detalle de la sepultura y la resurrección de Cristo, sabemos, Señor, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Si hubiese alguna persona en este lugar, Señor, que en este día está muerto espiritualmente, el poder de tu resurrección lo traiga vida espiritual. Que pueda, Señor, tener convicción de pecado, justicia y de juicio. Que pueda entender, Señor, con convicción de lo que tú has dicho en tu palabra es real. Y que, Señor, tu resurrección en este día derribe todos sus argumentos y tu Espíritu lo traiga, Señor, lo arrastre a los pies de la tumba y se encuentre con ese glorioso Jesús resucitado, que pase de muerte a vida, como dice tu palabra, y que hoy pueda vivir testificando que Jesús vive. En Cristo Jesús te lo pido.
Amén. Amén.